buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera sesión de la estrategia Función Consumidor del curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esta noche vamos a ver el tema de riesgos, optimización, portafolios de inversión. Les pido el gran favor de que me ayuden leyendo algunas diapositivas, bueno, unas cuantas diapositivas porque tienen problemas con la voz. Últimamente tiene un problema con la pronunciación. Les ruego el favor que me ayuden leyendo algunas diapositivas, algunas cuantas. Ya las compartí el enlace para que por favor registren las cosas. Hasta ahora ninguno se ha registrado. Por eso la registración ya. Gracias al estudio. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver riesgo, portafolios de inversión y metodologías de optimización. Por favor, leyendo esta diapositiva. Definición de riesgo e incertidumbre. El riesgo es algo que uno soporta y es el resultado de la incertidumbre. Solo porque hay incertidumbre es muy posible que no haya riesgo. Si lo único que molesta al director ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos es la fluctuación en el mercado de divisas del kawa zambiano, moneda de Zambia, entonces podría sugerir vender en corto algunos Watches y cambiar su cartera a deuda con sede en Estados Unidos. Esta incertidumbre, si no afecta el resultado final de la empresa de ninguna manera, es solo incertidumbre y no riesgo. Para ilustrar mejor las diferencias entre el riesgo y la incertidumbre, supongamos que intentamos pronosticar el precio de las acciones de Microsoft. Supongamos que Microsoft actualmente tiene un precio de $25 por acción y los precios históricos muestran una volatilidad de 21.89%. Ahora suponga que durante los próximos 5 años, MSFT no se involucra en ninguna empresa riesgosa y permanece exactamente como está. Y además suponga que todo el mundo económico y financiero permanece constante. Eso significa que el riesgo es fijo e invariable, es decir, la volatilidad no cambia durante los próximos 5 años. Sin embargo, la incertidumbre de los precios sigue aumentando con el tiempo, es decir, el ancho de los intervalos de pronóstico seguirá aumentando con el tiempo. Por ejemplo, se conoce el pronóstico del año cero y es de $25. Sin embargo, a medida que avanzamos algún día, MSFT probablemente variaría entre 24 y 26. Un año después, los límites de incertidumbre pueden estar entre 20 y 30. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahí estamos viendo el concepto de riesgo, ¿sí? Y el ejemplo de la diferencia que hay entre riesgo y incertidumbre. Ahí con ese ejemplo lo acabamos de ver. Dentro de 5 años, los límites, ¿sí? Estamos viendo que los límites dentro de 5 años de la acción de Microsoft, que está ahorita en 25, pues pueden estar en un rango mucho más grande entre 20 y 30, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, ¿sí? El pronóstico del tiempo, pues esa banda se va haciendo más alta. Los límites, por ejemplo, ahí dicen dentro de, bueno, los límites de incertidumbres un año después, perdón, pueden estar entre 20 y 30. Ahora, dentro de 5 años los límites van a estar entre 10 y 50, es decir, una brecha de $40, ¿sí? Entre el precio más bajo y el más alto. Entonces, en este ejemplo, las incertidumbres aumentan, ¿sí? Mientras que los riesgos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, riesgo no es igual a incertidumbre. Esta idea es, por supuesto, aplicable a cualquier enfoque de predicción en el que se vuelve cada vez más difícil pronosticar el futuro,
aunque el riesgo sea alto. En otros casos, el riesgo y la incertidumbre se usan indistintamente. Es lo que normalmente pasa. Por ejemplo, supongamos que usted juega el lanzamiento de monedas, se apuesta la mitad, 70 centavos, y si sale cara, gana $1, pero pierde todo si sale cruz. Pues el riesgo aquí es que pierdas todo, porque el riesgo es que puedan aparecer cruces o sellos. ¿Cierto? La incertidumbre aquí es que pueden aparecer colas. ¿Sí? Dado que aparecen cruces o sellos, pues se puede perder todo. Por lo tanto, la incertidumbre trae consigo el riesgo. Muy importante, la incertidumbre trae consigo el riesgo. La incertidumbre es la posibilidad de que ocurra un evento y el riesgo es la ramificación de tal evento. La gente tiende a usar esos dos términos indistintamente. Es importante comprender el marco de análisis integrado de riesgos y cómo se relacionan estas diferentes técnicas en el contexto de análisis y gestión de riesgos. Este marco comprende 8 fases distintas de una implementación exitosa y completa del análisis de riesgos, que va desde un proceso de selección de gestión cualitativa hasta la creación de informes claros y pronósticos para la gestión. Bueno, ahora veamos un poquito más en detalle definición de riesgo e incertidumbre. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Diego, por ejemplo. Diego, ¿puede ayudarnos leyendo la diapositiva, por favor? Diego, Diego Triana. A todos como que nos está fallando el sonido, pues ustedes me dirán, porque yo no puedo leer todas las diapositivas, tengo problemas con la garganta. Entonces, porfa, María Fernanda, ¿me ayuda leyendo? La mayoría de las distribuciones pueden ser definidas hasta 4 modos. El primer momento describe su localización o tendencia central, retornos esperados. El segundo momento describe su amplitud o extensión, riesgos. El tercer momento es desviación direccional, los eventos más probables. Y el cuarto momento, su grado más alto o amplitud en las colas, pérdidas o ganancias catastróficas. Los 4 momentos deben de ser calculados prácticamente e interpretados para proveer una visión más comprensible del proyecto bajo análisis. El simulador de riesgo provee resultados de 4 momentos en su tabla estadística en la gráfica de pronóstico. El primer momento de una distribución mide la proporción esperada de la ganancia de un proyecto particular. Mide la localización de los contextos del proyecto y posibles resultados en promedio. Las estadísticas comunes para el primer momento incluyen la media promedio, media centro de distribución y la moda, el valor que ocurre más frecuentemente. La figura 1 ilustra el primer momento, donde en este caso el primer momento de esta distribución se mide por la media, ¿cómo se llama? Este símbolo, o el valor promedio. Gracias, sí, ese es el símbolo de sigma. Sigma, pero sigma minúscula, ¿sí? O valor promedio. Bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos la media, ¿sí? El primer momento. Vemos esa es la campana de Gauss, ¿sí? De la forma de distribución normal. Y vemos cómo esa línea de color verde nos está mostrando el valor central o media. ¿Sí? Este simbolito en griego es el mu, la letra mu.
que se encuentra la media en un valor de 2. Y la dispersión o desviación típica o desviación estándar, ¿sí? Pues es lo que me está, es como digamos el ancho de esta campana, ¿sí? Lo que está representado esa dispersión aquí en el eje de las X, ¿sí? Mientras que en el eje de la Y pues es el valor de la media. Riesgo según su naturaleza financiera, riesgo-rendimiento. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal, continua, caracterizada por una curva simétrica en forma de campana, ¿sí? La que acabamos de ver y también esta que tenemos acá, con una media igual a 0, ¿sí? Que digamos es lo que uno quisiera o como un patrón que uno toma, que la media es igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Entonces, miren, si por ejemplo tomáramos o quisiéramos saber los datos que tienen una distribución estándar, ¿sí? O muchos de los datos que se encuentran dentro de estas dos líneas punteadas de color azul, que miren que están dentro de menos una desviación estándar y más, bueno, y una desviación estándar positiva, ¿sí? Aquí con una desviación estándar se podrían, ¿sí? Digamos, recoger el 68,26%. ¿Sí? Bueno, si tomáramos dos desviaciones estándar, digamos que fuera una línea aquí punteada en esta cola izquierda y por este lado de la cola derecha, ¿sí? y coloreáramos pues la campana de Gauss, ¿sí? Digamos una línea aquí azul y todo esto, ¿sí? Yo me estuviera rayando hasta por acá, podríamos abarcar el 95,44% de los datos. Y ya tres desviaciones estándar, que es ya casi tocando aquí el eje del eje 0 y de las X, tanto a la cola izquierda como a la derecha, podríamos recoger el 99,74% de los datos. Pero obviamente esa dispersión es muy elevada. Bueno, la volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambios en las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente aceptado de medición es la desviación estándar. Es una medida estadística de la dispersión o variabilidad de los posibles resultados con respecto al valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado? Pues la media, el rendimiento esperado. El promedio de lejanía, y eso sería la desviación estándar, es el promedio de lejanía de los puntajes, ¿sí? O de los valores respecto de la medida. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Con dos empresas, Bavaria y Cemex. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que el rendimiento esperado, lo representamos con una R de rendimiento, una cabecita arriba y un sombrerito arriba, que es un estimado o esperado. ¿Sí? Dice que para Bavaria es del 20% y para Cemex es del 13%. Mientras que el segundo momento, que sería la desviación estándar, ese símbolo es el de sigma, una minúscula, la desviación estándar para Bavaria es del 12% y para Cemex es del 7%. El coeficiente de variación, ¿se acuerdan ustedes qué es el coeficiente de variación? La relación entre K y K. ¿Quién me ayuda diciéndolo? Entre rendimiento y la desviación estándar. ¿Cómo? Entre la desviación estándar y el rendimiento. Exacto, pero ¿cuál va en el numerador y cuál va en el denominador? ¿Cómo da este 62%? Si divido 12% entre 20 o si divido 20 entre 12%. Para que no se les olvide.
Bueno, en verdad 60%, no 60%, es 60%. ¿Ah? Pues 12 dividido 20, ¿no? Exactamente. O sea, recuerden, coeficiente de variación es el cociente entre desviación estándar, ¿sí? O sea, ese grado de variabilidad con respecto a la media, la desviación estándar, dividido entre el promedio o rendimiento esperado. Así es que se obtiene el coeficiente de variación. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la ventaja del coeficiente de variación o para qué se utiliza normalmente el coeficiente de variación? Pues mide qué tan dispersos están los datos, ¿no? Exacto. ¿Qué permite? Si yo, por ejemplo, calculo el promedio de altura entre vacas y luego lo hago entre conejos y luego lo hago entre caballos, ¿será que yo puedo fácilmente comparar esas alturas, esos rendimientos de altura, esos promedios de altura de las vacas, de los caballos y de los conejos? ¿Sí? ¿Es eso razonable, creen ustedes, o no? No los puede comparar y el coeficiente lo que hace es convertir los datos comparables, haciéndolos comparables, mejor dicho. Entonces, al yo dividir la desviación estándar entre el rendimiento esperado, puedo obtener una medida independientemente de la base o de la unidad, más bien de la unidad, ¿sí? que sea diferente, como sea en este caso, pues me va a permitir compararlo. ¿Sí? Esa es la gran ventaja del coeficiente de variación. Y ahí sí me permite comparar, ¿sí? unos resultados con respecto a los otros, porque están, digamos, estoy comparando, es un cociente, ¿no? Un cociente entre esos dos, entre ese promedio y esa desviación estándar. Bueno. Ahora viene el tema de asimetría. La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, también respecto a la media, sin necesidad de hacer la representación gráfica, obviamente. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda o a la derecha de la media. Existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría, como lo vemos aquí abajo. Asimetría negativa, la que tenemos aquí en la parte inferior izquierda, en esta curvita de color verde que miren que tiene esta media, ¿sí? digamos, al lado izquierdo de la punta. Vemos allí entonces que bueno, y hay algo muy importante, la cola de distribución, es esta parte como más larga, la cola de distribución se alarga para valores inferiores a la media. ¿Sí? Miren que estos valores incluso antes está como muy puntiaguda porque la verdad debería estar un poquito más achatadita y esta cola hacia los valores inferiores a la media siempre va a ser más largo que al lado derecho. Esa es la característica de la asimetría negativa. La distribución simétrica, la simétrica, que es como la que tiene la campana de Gauss, como la que vemos aquí en la figura del centro, allí pues está equidistante, ¿sí? Este lado izquierdo o esta cola izquierda, lo llamo izquierdo es porque es tomando como punto de origen o central la media, la línea de color rojo, ¿sí? Exactamente esta forma que tiene, ¿sí? El lado izquierdo va a ser idéntico al del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son simétricas, ambos lados son simétricos, ¿sí? Son equidistantes uno del otro. Entonces, como podemos ver allí, el mismo número de elementos
o hay el mismo número de elementos a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Respecto a la media. Entonces es por esta razón, ¿sí? De esta forma simétrica de esta curva, la campana de Gauss, que coinciden la media, la mediana y la moda, ¿sí? Cuando sigue o cuando tienen más bien esta curva de distribución una forma simétrica como el de la campana de Gauss. Y la simetría positiva, que es la que estamos tomando aquí en la figura inferior derecha, la simetría positiva es todo lo contrario a ¿sí? a lo que es la simetría negativa, es decir, la parte más larga de la curva, ¿sí? Está al lado derecho de la media, al lado derecho de la media, o sea, la parte más larga, ¿sí? Se encuentra al lado derecho de la media. ¿Sí está eso claro? Sí, señor. Okay. Bueno, ahora veamos el cuarto momento, que es la kurtosis o apuntamiento. Es una medida de la forma de la curva que mide cuán escarpada o achatada está la curva o la distribución. Es decir, si ambos lados de la cola de la curva están elevadas o no. Este coeficiente, o este resultado, indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, pues más escarpada o apuntada será la forma de la curva, o sea, más puntiaguda. ¿Sí? La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto, ¿sí? O los valores que hay en una muestra que hayamos tomado, y la media, ¿sí? Dividido, ¿sí? Como lo podemos observar aquí en esta fórmula, ¿no? Dividido, sería esta parte del denominador, dividido entre la desviación estándar, que es este X4, ¿sí? Desviación típica, elevado también a la cuarta potencia, que es X a la 4, y eso multiplicado por N, el número de elementos. El X con sombrerito, ustedes saben en estadística, el X con sombrerito es la media, el valor promedio. El X sub I es el valor, pues, digamos, podríamos decir que como los pesos, digamos, el peso de las vacas, ¿sí? Esa es nuestra unidad de medida. Los pesos de las vacas, entonces el de la primera vaca sería X sub 1, el de la vaca 2, X sub 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y menos el promedio, ¿sí? Sería el promedio, ¿sí? De las alturas de las vacas. ¿Sí? Entonces, al yo sumar cada una de estas diferencias, elevando, ¿sí? Cada una de estas diferencias a la 4 y multiplicando por n sub i, que n sub i es la frecuencia absoluta del dato, pues entonces al hacer este cálculo obtengo esta K, que me va a indicar que el exceso de kurtosis. Entonces, la kurtosis valdrá 0 para la normal, tomándose a esta como referencia. Se me olvidó leer esto, que pena. En la fórmula anterior, esta que está acá, se resta 3, porque es la kurtosis de una distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Hay en algunos, por ejemplo en Excel, cuando ustedes calculan kurtosis mediante la función kurtosis de Excel, ¿sí? Él automáticamente ya ha restado 3, ¿sí? Ya ha restado el valor 3 de esa distribución de kurtosis, por lo tanto el resultado, aunque dice, o la función, aunque se llama kurtosis, realmente lo que me está mostrando es el exceso de kurtosis, ¿sí? O sea, lo que se aleja respecto de la media. Como quien dice, automáticamente, ¿sí? Ya le restó este menos 3, ¿sí? A esta fórmula que ¿sí? Cuando los datos están agrupados o agrupados en intervalos, ¿sí? La fórmula del coeficiente de kurtosis pues es esta misma, miren, esta misma, pero se le resta 3, ¿sí? El exceso de kurtosis. Para eso, ¿sí? Para los datos agrupados o agrupados en intervalos, pues no es conveniente utilizar la kurtosis, sino la fórmula de exceso de kurtosis.
Ahorita más adelante les muestro una imagen. Bueno, ahora veamos otro tema muy importante, que es la diversificación. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo incluido en la tasa de rendimiento requerida K, que es igual a la tasa libre de riesgo R más una prima de riesgo. Equilibrio impuesto por el mercado, relación riesgo-rendimiento. No puedo agrandar más. Van a tener que aprender un poquito de griego. Esta letra griega se llama teta, ¿sí? Teta sub j, ¿sí? Y esta ecuación no la leyó, que dice rendimiento requerido, o sea, K sub j igual a rendimiento de un activo libre de riesgo, como por ejemplo rendimiento de un bono del Tesoro Americano de 10 años, más, ¿sí?, una prima de riesgo, pues este símbolo en griego de teta sub j. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a mano derecha, ¿sí?, una gráfica donde tiene en el eje de las X el riesgo y en el eje de las Y los rendimientos requeridos, ¿sí?, o esperados en porcentaje. Vemos que a medida que aumenta ese rendimiento requerido, ese rendimiento esperado, pues obviamente también aumenta el riesgo, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el nivel más bajo se encuentran valores o títulos valores libres de riesgo, como por ejemplo los certificados del Tesoro de los Estados Unidos, que son, o sea, los utilizamos en finanzas como patrón de referencia, ¿sí?, para determinar cuál es o para especificar el rendimiento, ¿sí?, esperado de un activo libre de riesgo. ¿Por qué lo denominamos libre de riesgo? Porque el gobierno, ¿sí?, se encarga de asegurar el pago de esos, bueno, en este caso de los bonos del tesoro, ¿sí?, bonos del tesoro. Pero por ejemplo, bueno, lo mismo son bonos del gobierno con muy largo plazo. Pero por ejemplo, bonos corporativos de alta calidad, ¿sí?, los bonos corporativos de alta calidad, pues obviamente también tienen un mejor rendimiento, pero tienen un mejor rendimiento porque su nivel de riesgo es un poco superior, ¿sí?, al de los bonos del Tesoro Americano o títulos de T-bills, ¿sí?, letras del Tesoro del gobierno americano. Arribita se encuentran acciones preferentes de alta calidad. Son acciones de empresas también reconocidas que muestran una calificación buena, no sé, desde AA, ¿sí?, porque digamos, los de mejor calificación son, en cuanto a nivel de riesgo, pues son los bonos del tesoro, ¿no?, que tienen una calificación AAA, ¿sí? Los bonos corporativos podría ser un AA, ¿sí? Acciones preferentes podría ser un AA. Bueno, el bono del corporativo AAA Plus y el AA para acciones preferentes. Bueno, y así va disminuyendo un poco el riesgo, ¿sí?, pero entonces su rendimiento esperado, ¿sí?, obviamente tiene que ser más elevado para que los inversionistas pues se animen a comprar también ese tipo de instrumentos. Y aunque ofrecen un poco más de riesgo, pues también tienen la posibilidad de obtener un mayor rendimiento debido a la obligación de asumir ese mayor riesgo que implica pues, poseer esa acción. Por ejemplo, acciones comunes especulativas o acciones comunes de alta calidad. ¿Okay? ¿Eso está claro? Y miren que esta relación riesgo-rendimiento siempre va a tener una pendiente positiva. Una pendiente positiva, porque a medida que aumenta el riesgo, también aumenta el rendimiento esperado o rendimiento requerido.
¿Sí me están escuchando? Un poquito, profe. Sí, señor. ¿Por qué me dicen que un poquito? Yo oigo muy lejos, no sé si es que yo siento más interferencia que los demás, pero yo oigo. Se escucha lejos. ¿Quién me va a tocar hablar acá? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma. Origen de los riesgos, sistemático y no sistemático. Bueno, el sistemático es no diversificable y el no sistemático es diversificable. Riesgo sistemático más riesgo no sistemático igual a riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento causado por factores que afectan el mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título, se mide a través de la beta. El riesgo no sistemático es aquel inherente de la empresa o industria en particular e independientemente de los factores económicos, políticos, etcétera, que afectan de manera conjunta todos los activos tales como capacidad y decisiones de los ejecutivos, huelga, disponibilidad de materia prima, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa, adelanto tecnológico. Perfecto, muchas gracias. Ahorita sí me escuchan mejor, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Me escuchan mejor que antes, ¿cierto? O igual. Respóndenme mejor o igual. Yo escucho igual. También escucho igual. Ok, listo. Ahora vemos aquí el efecto de diversificación. ¿Sí? Vemos aquí en esta gráfica, ¿sí? Esta línea recta que está en la mitad, ¿sí? Está mostrando que, bueno, antes de empezar, el eje de las X me indica el número de títulos en la cartera, ¿sí? Y el eje de la Y me está mostrando el riesgo, ¿sí? O sea, ese signo, sigma sub P, porque es dentro de un portafolio. Obviamente la diversificación siempre se obtiene es dentro de un portafolio de inversión. Entonces vemos que el riesgo, ¿sí? Miren aquí en la parte superior dice riesgo total, ¿sí? El riesgo total es la sumatoria entre el riesgo no sistemático, que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Que llega hasta prácticamente esta línea de la mitad. Ese es el riesgo sistemático. Y otra característica, miren que tiene una pendiente negativa que va bajando, ¿sí? A medida que aumenta el número de títulos en la cartera o en el portafolio de inversión. ¿Por qué tiene esa pendiente negativa? Y puede llegar hasta cero, porque el riesgo no sistemático se puede diversificar, ¿sí? Uno puede conseguir que una buena combinación de instrumentos financieros puede lograr diversificar o eliminar todo el riesgo no sistemático. Pero el riesgo sistemático, o sea, el riesgo de mercado, ese no se puede eliminar de ninguna forma. Por eso siempre, ¿sí? En este caso se observa como una línea recta, ¿sí? Que ya esté definida y que obviamente la empresa, o ninguna empresa, puede reducirlo, porque eso es algo que se sale de las manos, ¿no? Tiene que ver con el mercado, no tiene que ver con la operación de la empresa, ¿sí? No, por eso no se puede jamás eliminar o desaparecer el riesgo sistemático. En cambio, el riesgo no sistémico, ¿sí? Ese sí se puede disminuir o incluso hasta desaparecer. Tenemos otro importante concepto, que es el coeficiente de correlación o covarianza. Es un indicador que mide el grado de relación lineal que existe entre los rendimientos de dos activos en un periodo de tiempo. Miren aquí en la gráfica inferior izquierda, tenemos aquí una correlación positiva perfecta, ¿sí? Entre la tasa de rendimiento del activo A
y la tasa de rendimiento del activo B. Miren que esta correlación positiva perfecta, ¿sí? O sea que es igual a 1 positivo, tiene una pendiente positiva, ¿sí? Una pendiente positiva que se encuentra prácticamente a 45 grados, ¿sí? Pues considerando este primer cuadrante donde hay 90 grados, ¿no? Entre este punto y este punto pues hay 90 grados. Y miren que a 45 grados pues se está allí reflejando en forma de puntos pues esa correlación positiva entre la tasa de rendimiento del activo A y la tasa de rendimiento del activo B. Vemos una correlación negativa perfecta, mire que es exactamente lo opuesto a esta, ¿sí? Va, digamos, obviamente tiene una pendiente negativa, ¿sí? Empieza o inicia en el segundo cuadrante, ya este es el primero, segundo cuadrante. Empieza en el segundo cuadrante y termina en el cuarto cuadrante, ¿sí? Aunque no está como bien dibujada, debería estar también como a 45 grados, bueno, pero tomando como la sección esta de la izquierda, ¿sí? Tomando en cuenta esta línea y esta línea de la izquierda, hay 90 grados, en la mitad, a los 45, debería estar entonces pasando esta gráfica, esta línea punteada, ¿sí? Mostrando esta correlación negativa perfecta entre la tasa de rendimiento del activo C y la tasa de rendimiento del activo D. Y también encontramos una correlación de cero, ¿sí? O sea, no hay correlación. Miren que aquí estos puntos, ¿sí? Están completamente dispersos unos de otros, ¿sí? No llevan ningún tipo de, o sea, no tienen ningún tipo de relación o de correlación entre unos y otros, y por tanto la correlación es cero. Es obviamente entre la tasa de rendimiento del activo E y la tasa de rendimiento del activo F. ¿Okay? Ahora veamos la matriz de correlación. Su finalidad es presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que componen un portafolio de inversión. Se utiliza para determinar la forma como covarían los retornos, o sea, los rendimientos de un activo frente a otro. Esto es algo similar a lo que ustedes ya hicieron. Ahorita, bueno, ya se reunieron la actividad paso 5. ¿Sí? Allí, ¿qué se está mostrando? Está mostrándose la desviación, ¿sí? Respecto a la desviación en los rendimientos, ¿sí? De la misma acción, en este caso el de Bavaria con respecto a Bavaria. Miren, Bavaria acá en la columna 1, y en la fila 1 también está Bavaria. La relación que hay entre estas dos, entre los rendimientos de ella misma, o sea, ella misma con ella misma, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? O sea que es una correlación perfecta, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir en la columna 2 con la fila 2, ¿sí? O sea, almacenes éxito con almacenes éxito, también va a dar entonces una correlación perfecta de 1. Y vemos aquí entonces que esta diagonal es algo característico de la matriz de correlación, porque están coincidiendo exactamente esa variación, esa correlación en los rendimientos, podemos decir que en los rendimientos, entre ella misma con ella misma, ¿sí? Eso es lo que estaría mostrando esta correlación perfecta. En cambio, esa correlación entre, por ejemplo, Bavaria con almacenes éxito, ahí sí ya la correlación es negativa, ¿sí? Y es de menos 0.603. ¿Cómo es la correlación de Bavaria respecto a industrias, alimentos, modelo? Un poquito menor, es alrededor de un menos 2%. En cambio, con Bavaria con almacenes éxito es de menos 60%, aproximadamente. Negativos, ¿sí? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo interpretan ustedes esta correlación negativa? Si el rendimiento de Bavaria aumenta, ¿qué pasa con el rendimiento de almacenes éxito? ¿Quién me diría? Si Bavaria aumenta un 10%, ¿qué pasa con el rendimiento de almacenes éxito? Almacenes éxito disminuye. ¿Cuánto? En menos 0, profe, qué pena que estoy en mi celular, en menos 0.603. Multiplicado por 10%, ¿cuánto da? 60.3. Da menos 6%.
Menos 6%. Bueno, ¿sí saben por qué? Porque esto es menos 60%. ¿Cuánto es menos 60% de 10%? Menos 6%, ¿no? ¿Cuál es el 60% de 10%? 6%. Y si Sí, tiene, señor, 6%. Sí, señor. tiene negativo, menos 6%. O sea que si el precio de la acción de Bavaria aumenta 10%, ¿sí? Obligatoria o bueno, de acuerdo con esta matriz de correlaciones, pues el rendimiento de Almacenes Éxito, ¿sí? Se reduciría un 6%. ¿Quién me respondió ahorita, María? ¿O sí? Siendo. Sí, ok, gracias, sí. Ahora, María, ¿qué pasa si la acción de Bavaria se reduce un 10%? ¿Qué pasa con el rendimiento de Industrias de Alimentos Noel? Profe María Fernanda no está, que tiene mala la señal, me dice. Bueno, o Diego. ¿Qué pasaría, Diego, entonces si la variación o digamos el rendimiento de la acción de Bavaria aumentara un 10%? ¿Qué pasaría con el rendimiento de la acción de almacén de Industrias Alimentos Noel? De acuerdo con esa matriz. Creo que aumentaría el rendimiento. No, no estaba prestando atención. Mire lo siguiente. Hay una relación negativa, mire. Mire que la correlación está dando negativo. ¿Sí? Si aumentara en 10% el rendimiento de la acción de Bavaria, el rendimiento de la acción de Industrias de Alimentos Noel disminuiría, ¿sí? Un 0,2%. ¿Okay? 0,2%. ¿Sí está claro cómo obtuve yo ese cálculo? ¿Cuánto es el 2%? Sí, el 2% del 10, de lo que aumenta. Exacto. Ahora, bueno, ¿quién más está conectado? No. ¿Están Diego, María Fernanda y sí? ¿Alguien más? No hay más, ¿cierto? Bueno, yo les voy a explicar entonces qué ocurre, por ejemplo, acá. Si, por ejemplo, Bavaria, ¿sí? Si Bavaria aumentara, ¿sí? El precio de acción un 10% con respecto a Cartón de Colombia, ¿sí? ¿Qué pasaría con el rendimiento en la acción de Cartón de Colombia? Pues no aumentaría un 10%, pero sí un 4,4%. ¿Por qué? Porque hay una correlación positiva entre Bavaria y Cartón de Colombia, pero obviamente es un 44%, no es igual a la unidad. Es un 44% de ese porcentaje de variación que haya experimentado en este caso Bavaria. Ahora, cambiando una cosa, para Cindy, ¿qué pasa, Cindy, si se presentara no un incremento, sino una disminución del 10% en los rendimientos de la acción de Bavaria, con respecto a Industrias Alimenticias Noel? ¿Cómo sería ese rendimiento de Industrias Alimenticias Noel? Si la acción, el rendimiento de la acción de Bavaria disminuye, ¿sí? Un 10%. ¿Será que el rendimiento de la acción de Industrias Alimentos Noel aumentaría o disminuiría? Miren que la correlación es negativa, o sea, inversa. Aumenta. Exacto. Perfecto, aumenta. ¿Cuánto aumentaría? ¿20? ¿El 2?
El 2% de 10%, ¿cuánto es? El 0.2. Entonces, aumentaría un 0,2%. ¿Sí? ¿Sí está claro? Es un jueguito de signos. Sí, señor. Un jueguito de signos y de multiplicación. Bueno, el secreto. Entonces, los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar en 3 grupos que se mencionan a continuación. Riesgos de mercado, que ese no se puede evitar, se lo determina el mercado. Riesgos de crédito, ¿sí? Y riesgos de liquidez. Esos son riesgos diversificados. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgos. ¿Quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? Silvio o María Fernanda. Proceso de administración de riesgos. Está compuesto por 5 pasos básicos: identificación y selección de riesgos, evaluación y medición de riesgos, establecimiento de límites de aceptación de los riesgos, selección e implementación de métodos de administración de riesgos, monitoreo y control. Primero, identificación y selección de riesgos. Identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, teniendo en cuenta las características propias de la misma, de tal forma reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos del mercado, crédito, liquidez, legales, operativos, etc. Y sus factores de riesgo asociados, tales como tasas de interés, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las acciones, incumplimiento, insolvencia, entre otros, en función del riesgo actual y potencial identificado. Perfecto, muchas gracias. Entonces vemos aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 5 pasos básicos, ¿sí? Del proceso de administración de riesgos? Que los vamos a ver. Ya vimos entonces, bueno, Cindy ya nos leyó, ¿sí? El primer paso, que es el de la identificación y selección de riesgos. Ahora veamos los siguientes pasos. ¿Quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? María Fernanda, ¿podría ayudarnos? María Fernanda. María Fernanda no está, profe. Solo estás Diego y tú. Bueno, entonces Diego y Sandra, sí, señor. Perdón. Evaluación y medición de riesgos. Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados, el efecto que generen sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación, así como establecer un mapa de posiciones que permite identificar específicamente la concentración de la cartera. Tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. Determinar los niveles máximos de riesgo. Los límites se deberán establecer en función del grado de tolerancia al riesgo por parte de la entidad, el capital que se quiere arriesgar, la liquidez de los mercados, los beneficios esperados, la estrategia del negocio y la experiencia del tomador. La empresa deberá medir diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones comparándolo con los límites establecidos. Tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. La estructura de límites deberá considerar, entre otros, nivel de autorización, diversificación en posiciones activas y pasivas, negociación de operaciones fuera de balance, niveles de riesgo que está dispuesta a soportar la estructura de capital, control de la relación riesgo-rendimiento, tipos de riesgo y análisis de concentración de riesgo, combinación de instrumentos acordes con la estrategia corporativa, escenarios para cada una de las variables macroeconómicas, factores de riesgo que afectan directamente a las posiciones. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces vemos aquí que el siguiente paso, el número 2, es evaluación y medición de riesgos, ¿sí? Que se refiere, como dice aquí, a la medición y valoración de cada uno de esos riesgos implicados, ya sean riesgos de operación, riesgos de reputación, etcétera, etcétera.
calculando el efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y de financiación. El tercer paso, el establecimiento de los límites de aceptación al riesgo, ¿sí? O sea, qué tanto, ¿sí?, está dispuesto la empresa, ¿sí?, a asumir un determinado nivel de riesgo, y determinar sus niveles máximos de riesgo, pues es la tarea que consiste. Como dice aquí, la empresa deberá medir diariamente el riesgo de sus diferentes activos y posiciones, comparando ese riesgo que está asumiendo con el de los límites establecidos. Eso ocurre mucho, ¿saben dónde? En la tesorería. Por ejemplo, digamos que el acueducto de Bogotá recibe una gran cantidad de efectivo, ¿sí?, pero también obviamente tiene que hacer una serie de pagos, ¿sí? Tiene que pagar entonces, por ejemplo, los seguros, tiene que pagar los salarios, tiene que pagar los insumos para llevar a cabo la operación del acueducto, ¿sí? Resulta que esa gran cantidad de plata que está recibiendo, saliendo de la empresa, pues eso, bueno, digamos que el ejemplo de esto sería entradas de dinero, ¿sí? Esas entradas de dinero normalmente no se van a inscribir en una sola cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que con esa cantidad tan enorme de plata, si por alguna razón llega a sucederle algo al banco y no puede devolver esos recursos rápidamente, ¿sí?, al acueducto, resulta que tiene que pagar, por ejemplo, la nómina, ¿sí? Pues entonces ahí la cuestión se pone difícil, ¿no? Entonces, por lo general, para no asumir un nivel de riesgo tan alto, ¿sí?, que podría ser dejar de pagar la deuda, bueno, dejar de pagar el salario a los empleados, pues entonces por eso lo mejor es distribuir toda esa cantidad de plata que ha recibido en efectivo, el acueducto, en unas 3 cuentas. Pero entonces cuando se concentra más del 40% de los recursos en una sola de esas cuentas, entonces el tesorero tiene que, obviamente, empezar a sacar plata de esa cuenta y distribuirla entre las otras 2 cuentas para que algo así como un 33%, ¿sí?, de proporción de los recursos en cada una de esas cuentas, podríamos decir, cuentas corrientes que esté manejando la producto. Eso podría ser un ejemplo. Y tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. Ya entonces, bueno, es similar al anterior. La diferencia es que ya en este tercer paso, ¿sí?, digamos que la estructura de los límites debe considerar otros aspectos como son los niveles de autorización, la diversificación en posiciones activas y pasivas, la negociación de operaciones fuera de balance, ¿sí?, niveles de riesgo que está dispuesto a soportar la estructura de capital, el control de esa relación riesgo-rendimiento, tipos de riesgo y análisis de concentración de los riesgos, ¿sí? Digamos, es la misma que la anterior, pero con un poquito más o más bien considerando otros aspectos. Y ahora veamos el cuarto, ¿cierto?, que es selección de métodos de administración de riesgo. Allí encontramos 4 métodos. Primero, evitar el riesgo. Entonces aquí se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación con el riesgo. Evitar el riesgo no posible. Segundo puede ser gestionar el riesgo. Y gestionarlo es aceptar el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel, optimizando la relación riesgo-rendimiento. Otro método puede ser absorber el riesgo, no evitarlo, sino absorber el riesgo. ¿Esto cómo? ¿En qué consiste? En cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa. Y por último, cuarta opción, cuarto método, transferir el riesgo, ¿sí?, que consiste en trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguro. Yo les pregunto, ¿recuerdan que ya vimos derivados financieros?
Díganme un ejemplo de uno de estos derivados financieros que permite transferir el riesgo. El típico. ¿Un forward? Todos los derivados permiten transferir el riesgo, ¿sí? Pero digamos el que primero nos viene a la mente pues es la opción, ¿no? La opción financiera. La opción financiera. Bueno, muy bien. Y monitoreo y control. Se valora la calidad del desempeño de los modelos de identificación y medición de los riesgos financieros, así como el cumplimiento y eficiencia de los límites establecidos. A través del monitoreo se reconocen oportunamente las deficiencias de esa administración de riesgos. En esta etapa, ¿sí? Monitoreo y control, se hará seguimiento de los indicadores seleccionados en la etapa anterior y se determinará la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros. Ahora veamos el departamento de riesgos. Es un órgano independiente de las unidades que ejecutan las transacciones de inversión o de financiación, encargado de la identificación y administración de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa. Es también responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos, producirá y analizará reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo. El departamento de riesgos deberá ser independiente del front office. ¿Sí? ¿Qué es el front office? ¿Como de los jefes o encargados de las áreas? Por ejemplo, veamos ejemplo más sencillo. De la empresa de telecomunicaciones Claro. Los agentes son parte del front office, middle office o back office. ¿Qué significa front? Del front office, supongo. Exacto. Al frente. Exactamente. O sea, los que le dan la cara al cliente. ¿Sí? Al cliente, Esos son el sí. front office. Perfecto. Entonces, el departamento de riesgos deberá ser independiente del front office y reportar directamente a la alta gerencia. ¿Sí? La alta gerencia es el back office. Asimismo, deberá regularmente realizar pruebas de análisis retrospectivo, ¿sí? O sea, backtesting, ¿sí? A los modelos, ¿sí? A los modelos de gestión del riesgo. Bueno, de medición, evaluación y gestión del riesgo. También es el encargado de desarrollar funciones de middle office, ¿sí? De lo que se encuentran en la mitad, los jefes. Es decir, ejecutar funciones de control interno, medición y administración de riesgos financieros, así como controlar el cumplimiento de los límites y las políticas aprobadas, obviamente relacionadas con el riesgo. Los procesos de negocio pueden clasificarse en front office, a través de los cuales se tiene contacto con los clientes externos, los procesos de middle office, que se encargan de la administración y control de los riesgos, y los procesos de back office, donde se realizan las operaciones y actividades del soporte. Bueno, vemos allí entonces en este diagrama, ¿sí? Cómo el front office, ¿sí? Que tenemos acá, front office, captura información de qué? De las posiciones disponibles, de los activos disponibles del efectivo que tiene la empresa y de títulos, valores, digamos, con el objetivo de venderlos a corto plazo, inversiones temporales, los cupos, bloqueos y rangos, ¿sí? Cupos de dinero que tiene o para crédito, para solicitar recursos, el mercado de divisas, ¿sí? Dólar, euros, etc. Instrumentos de renta variable como las acciones, letras de cambio, etc. Instrumentos derivados como los swaps, los forwards, ¿sí? Instrumentos de renta fija, bueno, como ustedes saben, los bonos, bueno, y otros títulos que también se encargan de
El middle office, ¿sí? ya no cumple una función de negociación, sino de control, da o provee información para el análisis y control de gestión del riesgo. Y el back office, ¿sí? En cuanto al riesgo operativo, se encarga de qué o qué revisa, pues el cierre de las operaciones, administración del portafolio y la contabilidad de la empresa. Evaluación y medición de riesgo de mercado. Las medidas de riesgo rentabilidad. Una vez identificados los riesgos, se deben establecer medidas que relacionen el riesgo y la rentabilidad de las posiciones ajustadas al riesgo. Entre otras medidas tenemos el famoso VAR o valor en riesgo o value at risk, ¿cierto? ¿Y qué me muestra? ¿O qué es el resultado que arroja? Pues la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza determinado, ¿sí? Y eso proporciona una medida resumida del riesgo de mercado. El capital en riesgo, ¿sí? Se refiere al capital de la empresa que está expuesto al riesgo, que será igual al value at risk o valor en riesgo, más los costos financieros asociados. Es la forma más fácil de calcular. Yo al VAR, que previamente ya calculé, ¿sí? Es esa máxima pérdida estimada, ¿sí? Que puede asumir una empresa, dado un nivel de riesgo, un intervalo de confianza de, por ejemplo, 95%, 98% o incluso hasta el 99%, ¿sí? Durante, no sé, un día, una semana, un año, etcétera. Entre más pequeño, pues es mejor, determinarlo tiene está más cercano a la realidad que, por ejemplo, calcular para un año. Entonces, a ese VAR, si yo le sumo los costos financieros asociados, pues obtengo el capital. Y el RORAC, que no lo habían escuchado antes, significa Return on Risk Adjusted Capital. ¿Qué significa en español? Pues el rendimiento sobre el riesgo de capital ajustado. O sea, la rentabilidad de la posición o del activo financiero con respecto al capital en riesgo. El capital en riesgo determina el monto mínimo de capital que se debe asignar a una posición para no entrar en quiebra en caso de producirse de esa mayor pérdida estimada. Por tanto, esta cartera deberá financiarse con recursos propios o ajenos, a terceros, lo que supone un costo adicional asociado a la posición, pero a su vez unos rendimientos de ese capital en activos libres de riesgo. O sea, capital en riesgo, bueno, esto sí es de arriba. Capital en riesgo va a ser igual al VAR más los costos financieros menos la compensación de capital. Y el RORAC, nuevamente lo explicamos, es una medida de rentabilidad que permite comparar la toma de decisiones a futuro con los resultados obtenidos en el pasado. Es por ello que este indicador se puede estimar tanto en forma prospectiva como retrospectiva. ¿Qué es prospectiva? Pues hacia el futuro. ¿Qué es retrospectiva? Pues hacia atrás. Entonces se definirá como la rentabilidad asociada a la posición después del pago de impuestos y sobre el capital de riesgo. Ahora veamos el famoso value at risk o VAR o valor de riesgo. Es una medida estadística de riesgo de mercado, perdón, el riesgo de crédito. Pero bueno, vamos a buscar el riesgo de mercado, que es el típico. Es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado. Ejemplo, si se tiene como parámetros un horizonte de tiempo de un día, un nivel de confianza del 95%, ¿sí? ¿Qué pasa si el VAR de la cartera es de 2 millones? ¿Eso qué significa? Pues significa que en esta cartera o en este portafolio no se perderá más de 2 millones de pesos en un día con un nivel de confianza o una seguridad del 95%. ¿Okay? Es una forma de interpretar el resultado del VAR.
En 1994 nace el concepto de VAR, ¿sí? El Value Risk, valor en riesgo, metodología difundida y promovida por JP Morgan, ustedes saben, JP Morgan, considerada como un nivel de referencia estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del valor en riesgo es que resume en un solo número, ¿sí? Que es un valor monetario, fácil de entender, la exposición total de una empresa al riesgo de mercado. Esa es como la facilidad de la interpretación de ese concepto. Pero no es que, digamos, sea la panacea, que sea uno, lo más cercano a la realidad, pero sí me patrón como para, digamos, tomar en consideración la pérdida que se podría producir en cada equipo, sobre todo en las entidades bancarias. ¿Sí? Bueno, la máxima pérdida estimada estará asociada con un nivel de confianza determinado, que vamos a presentar con la letra C, el cual establecerá que existe una C probabilidad de que se alcance el nivel de pérdida definido por el VAR. Por tanto, la variación de la cartera no contemplada en el cálculo del VAR, ¿sí? Probabilidad, el VAR probabilidad, estará dado por 1 menos C. ¿Sí? O sea, la probabilidad o el nivel de confianza de algo, ¿sí? Supongamos, en este caso es del 95%, ¿sí? Esa es la seguridad que yo tengo. ¿Y cuál sería el inverso? Pues sería entonces como el alfa, que sería 1 menos ese 95%, o sea, ese porcentaje de probabilidad de pérdida. ¿Sí? Hay una probabilidad de pérdida del 5% y una probabilidad de confianza, que es el complemento del 95%. El VAR se expresa por lo general en valor absoluto. ¿Sí? En este caso son, el ejemplo, que son esos 2 millones. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencia, pues la pérdida esperada se define por pruebas de estrés. ¿Sí? O sea, no sirve el VAR como medida cuando hay momentos de crisis y turbulencia. Las pruebas de estrés predicen pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis. Para determinar el valor en riesgo es necesario establecer los siguientes elementos básicos. Primero, información de la cartera o portafolio. Segundo, identificación de los factores de riesgo. Tercero, evaluación del portafolio, la valoración del portafolio a precios de mercado. Cuarto, horizonte de tiempo, cuánto es el tiempo que se va a considerar. Quinto, nivel de confianza, 95, 98, 99%. 6%, punto número 6, correlación entre las posiciones de portafolio. Hay que determinar a través de una matriz de correlaciones si hay una correlación positiva o negativa entre unas y otras de las acciones, entre unas y otras. Séptimo, estimación de volatilidades o desviación estándar. Obviamente, se puede determinar las variaciones en los rendimientos de esas acciones que tanto se desvían respecto a la media. Octavo, intervalos de confianza. Noveno, distribución normal estándar. Sería, pues, digamos, el patrón con el cual se compara. Y sobre todo si son una gran cantidad de instrumentos financieros que están allí entre el portafolio que podríamos suponer, ¿sí? Que siguen, digamos, todos sus activos dentro del portafolio de inversión, podríamos, ¿sí? Suponer que siguen una distribución normal. Y décimo, análisis estadístico de la información histórica. Yo puedo mirar con base en los datos históricos cómo ha sido su media, cómo ha sido su promedio, cuál ha sido su variación porcentual en los periodos de, no sé, una semana, un mes, un trimestre, un semestre, un año, etcétera. Puedo determinar entonces cuál fue la media, la mediana, la moda, ese análisis estadístico. Y también con ello puedo hacer, pues, una simulación de escenarios históricos. Pero que hacemos una simulación. ¿La simulación de qué? Vemos ahí entonces a mano derecha esta gráfica, este histograma, ¿sí? Que me está mostrando en estas líneas azules, ¿sí? Esta variación, ¿sí? Esta variación en los precios, en los rendimientos, perdón, ¿sí? Y vemos como hay un puntico rojo, ¿sí? En la cola derecha, porque vamos
vamos a suponer esta línea más alta, que es la media, que está representando la media, o sea que todo lo que está a mano izquierda de la media, este histograma, pues lo llevamos a la izquierda. Y entonces el VAR me está mostrando en este puntico por rojo cuál es la pérdida probable, ¿sí? La pérdida que se podría esperar, por ejemplo, o digamos interpretándolo por este ejemplo, ¿sí? Es la pérdida, el monto de pérdida de 2 millones, ¿sí? Dado un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Y que estaría representado por esta columnita hacia la izquierda, ¿sí? Digamos esta área, ¿sí? Señalada o digamos sombreada, que estoy aquí como señalando, de esta línea, de este punto hacia la izquierda, sería entonces lo que la probabilidad de pérdida que se podría presentar, sería un valor de 2 millones, de pesos, ¿sí? Dado un nivel de confianza del 95% y dentro de un periodo de confianza. ¿Sí está claro lo del valor en riesgo? Sí, señor. ¿Sí? Sandra, ¿no? Sí, señor. Excelente. Sandra, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Metodologías de optimización. Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acopiada con la simulación de Monte Carlo. En el simulador de riesgo hay 3 procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo las características de las variables de decisión. Por ejemplo, el simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua, 1.2535, 0.2215 y así. También como variables de decisión enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o 1.5, 2.5, 3.5 y así sucesivamente. Variables de decisión binaria, 1 y 0 para tomar y no tomar decisiones. Y variables de decisión mixta, ambas variables íntegras y continuas. Además, el simulador de riesgo, además el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y restricciones son una mezcla de lineal, también como de funciones y ecuaciones no lineales. Hasta donde el proceso de optimización concierne, el simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta, esto es una optimización que se corre en un modelo discreto o estático, donde no se corren simulaciones. En otras palabras, todas las entradas en el modelo son estáticas y sin cambios. Este tipo de optimización es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimización más avanzados. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica. Primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis más prolongado. Después, la optimización dinámica se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa junto con la optimización. Otro nombre para tal procedimiento es simulación optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicados en el modelo Excel y entonces se aplica la optimización a los valores simulados. En otras palabras, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces, si ven a qué nos estamos refiriendo en esta diapositiva, ¿no? Al simulator, ¿no? El simulador de riesgo. Esto es una explicación un poco más detallada de lo que ustedes pues
aplicar o deben aplicar, ¿sí?, en el ejercicio del paso número 5. ¿Sí? Y vemos allí, porque es que yo les dije que primero consideran una optimización estática, ¿sí?, con una distribución ingenua, ¿sí?, digamos, equitativa entre los diferentes activos financieros, y que luego ahí sí utilizaran una optimización dinámica, ¿sí?, que la dinámica entonces ya no supone, oigan lo siguiente, la optimización estática o dinámica supone que los activos financieros o que el rendimiento de los activos financieros sigue una distribución normal. Eso es lo que supone la optimización discreta, o mejor dicho, la optimización estática. En cambio, la optimización dinámica sabe, ¿sí?, o digamos está considerando que cada una de las acciones, las de la actividad de paso número 5, que cada una de las acciones sigue una distribución de probabilidad diferente en su rendimiento. Entonces, digamos que es algo un poco más realista el resultado que se puede obtener con una optimización dinámica, ¿sí?, a comparación de una optimización discreta o estática. ¿Por qué? Porque está considerando pues, esta distribución o esta función de distribución diferente para cada una de las acciones. Como ustedes efectivamente ya lo hicieron, en todos los foros vi que alguien ya desarrolló la actividad, por eso lo que quienes no lo hayan hecho, pues les invito a que vean la grabación que compartí, ¿sí?, aquí en el grupo Skype, y allí está muy bien explicado, ¿sí?, cuál es el procedimiento de calcular esa variación entre los precios, que sería, digamos, el rendimiento, ¿sí?, obviamente puede ser positivo o negativo, entre los precios de hoy y el precio de la acción de hoy y del día anterior, pues así se va, digamos, arrastrando a los datos históricos que se habían tomado. Y entonces, digamos que o sea, la idea de la simulación Monte Carlo, para que quede bien claro, es con base en la información histórica, ¿sí?, proyectar, ¿sí?, cuál va a ser el comportamiento o el rendimiento, en este caso, de las acciones, por ejemplo, que conforman un portafolio de inversión. Y obviamente este sistema, o digamos este tipo de metodología de pronóstico, pues tiene la gran ventaja de que al generar una cantidad, digamos, establecida, que por lo general viene por ejemplo 1000 números aleatorios, ¿sí?, cuando se lanzan, normalmente, bueno, cuando se generan, en este caso, cuando se generan esos números aleatorios, eso ya está comprobado, que permiten, ¿sí?, dependiendo de la trayectoria o del valor que haya obtenido esta generación aleatoria de números aleatorios, y siguiendo una función de distribución que en este caso es específica para cada una de las acciones, ¿sí?, entonces digamos que en promedio yo puedo determinar cuál va a ser el rendimiento más realista o más probable, ¿sí?, del portafolio de inversión, y también obviamente el nivel de riesgo, si puedo sí, determinar el rendimiento, porque también podría obtener el riesgo estimado, y al optimizar el rendimiento sobre la desviación estándar, ¿sí?, pues ¿qué consigo con cuál sería el cociente de dividir ese rendimiento esperado entre la desviación estándar esperada? Pues ese sería el famoso índice Sharpe, ¿sí? Si yo maximizo ese índice Sharpe, ¿sí?, pues entonces estaré asegurando el máximo rendimiento, ¿sí?, asumiendo el menor riesgo. Esa es la gran ventaja, o eso es lo que interpreta el resultado o el cociente de índice Sharpe. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor.
directamente a la simulación Bootstrap. ¿Quién me ayuda por favor leyendo simulación de ajuste Bootstrap? Por favor. Diego, por favor. La simulación Bootstrap es una técnica simple que estima la confiabilidad o exactitud de las estadísticas de pronóstico u otra muestra de datos sin analizar. Esencialmente, la simulación Bootstrap se usa en pruebas de hipótesis. Los métodos clásicos empleados en el pasado confiaban en fórmulas matemáticas para describir la exactitud de las estadísticas de muestra. Estos modelos suponen que la distribución de una estadística de muestra se aproxima a una distribución normal, haciendo el cálculo de la estadística del error estándar o intervalo de confiabilidad relativamente fácil. Sin embargo, cuando una estadística de distribución no estaba normalmente distribuida o no se encontraba fácilmente, estos métodos clásicos son difíciles de usar o son inválidos. En contraste, el bootstrapping analiza estadísticas de muestras empíricamente al probar repetidamente los datos y crear distribuciones de las diferentes estadísticas de cada prueba. Procedimiento. Primero, corra una simulación. Segundo, seleccione simulador de riesgo, herramientas, autosuficiencia no paramétrica. Tercero, seleccione solo un pronóstico para aplicar Bootstrap. Seleccione las estadísticas para aplicar Bootstrap e ingrese el número de intentos Bootstrap y dé clic OK. Figura 2. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces sí, acabamos de ver entonces qué es el Bootstrap, para qué sirve, ¿sí? Y cómo lo pueden calcular con el simulador de riesgo, el simulator, ¿sí? Vemos allí, miren allí a mano izquierda, ¿sí? Modelo A y modelo B. ¿Ustedes se acuerdan este sombreadito azul lo que nos está mostrando por debajo dentro del simulador del simulator? ¿Se acuerdan? Por debajo, ¿qué está mostrando? ¿Qué significa? De pronto ustedes no se acuerdan, yo les digo. Está indicando que este valor, esta celda, ¿sí? Está, digamos, sigue, ¿sí? o ese número 200 sigue, o digamos es uno de los puntos, uno de los resultados, ¿sí? De una función de distribución X determinada. Puede ser una distribución normal, puede ser una distribución P, puede ser una distribución chi cuadrado, puede ser una distribución Poisson, ¿sí? De diferentes tipos, tanto las continuas como las discretas, ¿sí? Cualquiera de esos tipos de distribución. Por eso es que cuando se sombrea color verde, clarito como este, significa que por debajo ya yo he determinado, ya se ha establecido cuál es el comportamiento o la función de distribución que va a seguir, por ejemplo, el ingreso total, lo mismo el costo y lo mismo el ingreso neto. Ahora, ¿por qué está de color amarillo el ingreso neto? Porque es que el ingreso neto, cuando se sombrea el color amarillo, significa que va a ser una variable de salida o está mostrando un resultado, ¿sí? En este caso, si al ingreso total yo le resto el costo, pues el resultado, ¿sí? En este caso son 100. 200 menos 100 son 100, ¿sí? Y pues yo lo puedo tomar como una variable de salida, ¿sí? Lo hago entonces, o lo he hecho para el modelo A y para el modelo B, ¿sí? Y miren que, bueno, de los pasos que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces se genera este histograma, ¿sí? Con 1000 trials, con 1000 ensayos, ¿cierto? Para el ingreso neto B, este de acá, y para el ingreso neto A, que está aquí atrás del todo. Y bueno, antes de que se generen estas gráficas, él muestra esta ventanita, ¿sí? Que dice la simulación de recopilación no paramétrica, porque ahí es una prueba no paramétrica, es una técnica sin distribución, utilizada para calcular la integridad o la exactitud de estadísticas de pronóstico. En pocas palabras, ¿para qué se utiliza Bootstrap? Normalmente se utiliza para
determinar o para hallar cuál es el valor, el resultado, ¿sí? de, digamos, dos puntos que yo tengo. Por ejemplo, si estoy haciendo una gráfica, supongamos que voy a hacer una gráfica de las tasas de interés, del comportamiento de las tasas de interés para los próximos 3 años. Y resulta que esto, normalmente para yo calcular cada uno de esos puntos, pues yo tengo que entrar al mercado y determinar cuál es el rendimiento que ofrecen los bonos TES y los bonos del Tesoro colombiano a 1 año, a 5 años y a 10 años. ¿Sí? Pero resulta que yo, para hacer más exacta esa gráfica, yo necesito saber cuál sería el precio, perdón, el rendimiento a 3 años, a 6, a 7 y a 8 años. ¿Cómo hago? Pues utilizo el bootstrap. El bootstrap, entonces, como siempre lo dicen, lo que va a hacer es bootstrap, lo que va a hacer es ponerse a hacer como subidas y bajadas, podríamos decir así. Bootstrap es ponerse las botas, ¿no? Eso es bootstrap, ponerse las botas. Entonces lo que hace es, coge o toma 2 puntos, ¿sí? de partida, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, si quiero hallar el rendimiento de un bono a 3 años, tengo el de 1 año y el de 5 años, y el de 5 años, perdón, entonces se toma esos 2 puntos y ya sabiendo la función de distribución, entonces él va a determinar en el tercer año cuál sería el rendimiento pues más apropiado, más adecuado. Entonces, eso es lo que, para eso es lo que normalmente se utiliza el bootstrap. Y aquí, por ejemplo, entonces yo he seleccionado o quiero hallar, dice aquí, selecciona un pronóstico para ejecutar la recopilación no paramétrica. Entonces, en este caso, el chulito al proyecto A, que ve acá. Y las estadísticas para recopilación, o los números que quiero ver, son el promedio, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis, o sea, como quien dice, los primeros 4 momentos. Los primeros 4 momentos de una muestra. Los 4 momentos de la distribución normal del momento. Y el número de pruebas de recopilación van a ser 100. Entonces va a ser 100, digamos, 100 veces va a correr, ¿sí? esta simulación para obtener un resultado más cercano, en este caso entre el rendimiento del bono de 1 año y 5 años. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. Miren, este ingreso total dice 200, pero si ustedes se colocan en esa celda y le dan digamos, con el ratón o con el teclado hacia la derecha o hacia la izquierda, van a ver que hay una serie de números, ¿sí? aleatorios que se han generado considerando esa función de distribución, que por ejemplo supongamos que es una distribución normal en lo que es ingreso total, ¿sí? Pero en costo total podríamos decir que no es una distribución normal, sino es una distribución Poisson, por decir algo. Entonces tiene otro poco de números por debajo, ¿sí? Porque no le encontramos mucha lógica, ¿sí? a que simplemente 200 menos 100 y obtenemos un resultado de 100 y que ahí está pues el resultado todo. No, ahí por debajo hay otra serie de números, ¿sí? Que previamente mediante la opción de multivariable, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la función, pero allí, porque ustedes lo hicieron en la actividad, cuando ustedes hicieron la actividad número 5, ustedes ya determinaron cuál es la mejor distribución, ¿sí? que representa, digamos, las variaciones en los precios de una acción, ¿sí? Y esa información está contenida, en este caso aquí, en las sombreras de color verde, en este caso es ingreso total y costo total, y el resultado, digamos, la diferencia, porque es la diferencia entre estas dos variables es el ingreso neto. Y en este caso el modelo A es el que yo quiero pronosticar. Pero obviamente le está también considerando los valores del modelo B, que lo quiere específicamente determinar el del ingreso neto A. Y se le da clic en OK. Estas gráficas de la media, means media, de standard deviation, mean deviation estándar, skewness
Funes es la simetría, y Coulthard, entonces también me muestro estas 4 gráficas. Ojo con lo siguiente. En esencia, la simulación multiparamétrica puede ser denominada como una simulación basada en una simulación. ¿Bien? Es una simulación de una simulación. Es decir, después de correr una simulación, las estadísticas resultantes pueden ser mostradas en pantalla, pero la exactitud de tales estadísticas y su significancia estadística algunas veces están en discusión. Por ejemplo, si una estadística de desviación de una simulación de simulación es menos 0,10, ¿es verdaderamente esta distribución negativamente desviada o es este ligero valor negativo atribuible a la posibilidad aleatoria? ¿Qué hay de menos 0,15 o menos 15% y menos 20%? Y así sucesivamente. Esto es, ¿qué tan lejos es suficiente para que la distribución se considere como estar negativamente desviada? La misma pregunta puede aplicarse a todas las otras estadísticas. ¿Es una distribución estadísticamente idéntica a otra distribución con consideración a algunas estadísticas calculadas o son significativamente diferentes? Entonces la figura 2, ilustra algunas muestras de resultados de la aplicación de Bootstrap. Por ejemplo, el 90% de confianza para la estadística de distribución, para la estadística de desviación está entre menos 27,66 y menos 23,27, que para el valor de 0, ¿sí? Ya en la mitad, caiga dentro de esta confianza, indicando que con un 90% de confianza, estadísticamente, la desviación de este pronóstico no es significativamente diferente de 0, o, a fácil de entenderlo, que esta distribución se puede considerar como simétrica y no desviada. ¿Sí? ¿Y qué significa que es simétrica? Que sí sigue una distribución normal. Recíprocamente, al contrario, si el valor 0 cae fuera de esta confianza, entonces el opuesto es verdadero. O sea, la distribución es desviada, positivamente desviada si la estadística de pronóstico es positiva, negativamente desviada si la estadística de pronóstico es negativa. Conclusiones. ¿Qué me dio por favor leyendo las conclusiones? Yo, profe. El modelo combinado BAR que permitirá satisfacer los requerimientos regulatorios y a la vez tener una visión cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de las potenciales pérdidas extremas. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interrelaciones dinámicas entre los múltiples factores de riesgo son esenciales para una adecuada toma de decisiones de inversión. Desde el punto de vista práctico y operativo, el CBAR supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de su aditividad, sino que también es convexa y uniextremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Ok, muchas gracias. Qué pena esas conclusiones, pero no son realmente las de esta presentación, porque resulta que el CBAR, bueno, les comento así por encima, el CBAR, que significa Conditional Bar, es una medida también de exposición al riesgo, que también, igual que el VAR, pues se mide un valor monetario dado un nivel de confianza, que yo estimo, que yo determino, y un horizonte de tiempo, puede ser diario, semanal, mensual, etc. Pero la diferencia es que el CBAR está un poco, o digamos, es más realista que el VAR, porque va a considerar, va a especificar, ¿sí?, cuál es la función de distribución, ¿sí?, que sigue
la variable que el sistema dice. O si es el VAR para un portafolio, pues entonces el comportamiento que va a seguir todo el portafolio, ojo, todo el portafolio y no la función de distribución de cada uno de los activos que conforman el portafolio, sino todo el portafolio, que es diferente. Una cosa es que, por ejemplo, la opción de, no sé, de la empresa siga una distribución normal, que la función de distribución de Copetrol sea exponencial, por decir algo, etcétera, etcétera. En cambio, la del portafolio, que es la sumatoria de todas ellas, por lo general se supone que contiene una gran cantidad de activos financieros y que están diversificados, pues entonces debería el portafolio de inversión seguir una función de distribución normal, que es el resultado que me va a dar. Pero con el CVAR, ¿sí? Naturalmente me da un valor más realista, ¿sí? Entonces él va a determinar, él no va a suponer que ese rendimiento del portafolio va a seguir una distribución normal, ¿no? Sino que él va a determinar cuál es la función de distribución que sigue, ¿sí? El comportamiento de un portafolio de inversión. Y me va a dar entonces un resultado más cercano a ese VAR. Por lo general ese VAR me va a dar por lo general un valor más pequeño al del VAR, porque es un poco más realista o más atado al comportamiento